Creo que podemos comenzar. De acuerdo. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Muy buenas tardes, amable auditorio. El día de hoy, 25 de octubre de 2021, nos encontramos en la tercera ponencia del primer ciclo de conferencias hacia una mirada integral sobre la vejez, el cual es organizado por el Laboratorio de Psicología Cognitiva del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En este ciclo de conferencias nos acompañan ponentes que pertenecen a diferentes áreas disciplinares, los cuales nos comparten sus experiencias y también conocimientos sobre diferentes aspectos relacionados con la vejez, siempre a partir de una perspectiva optimista y también provechosa en esta etapa del desarrollo. En esta ocasión nos complace y le damos la bienvenida a la doctora Alma Yanet Moreno Aguirre, quien nos presentará la ponencia titulada Prevención y atención temprana para mantener una calidad en la audición durante el envejecimiento. Me voy a permitir leer su reseña curricular en estos momentos. La doctora Alma Yanet Moreno es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de México, médica especialista en comunicación, audiología y foniatría y posgrado en genética aplicada a la audiología por la UNAM y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es también licenciada en medicina por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, adscrita a la UAM, es profesora investigadora de tiempo completo asociado C, definitiva en la Facultad de Comunicación Humana, es docente de la licenciatura en Comunicación Humana y en la maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva, así como docente en el posgrado de la maestría y doctorado en Ciencias Cognitivas en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Cuenta con un perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de Tipo Superior PRODE. Es colaboradora y líder del Cuerpo Académico de Estudios Transdisciplinarios sobre Grupos Vulnerables, en la línea de generación y aplicación del conocimiento, intervención temprana en los grupos vulnerables desde un enfoque transdisciplinario, tiene como objetivo estudiar la prevención, detección oportuna y manejo por diversos especialistas para la atención de la hipoacusia y sus repercusiones. Sublínea de investigación en el cuerpo académico, investigación en la detección de causas involucradas al daño auditivo, diagnóstico temprano e intervención oportuna, procesos del neurodesarrollo en las primeras etapas en población con deficiencia auditiva y retraso del lenguaje, comunidad sorda, intervención desde un enfoque clínico, terapéutico y educativo. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Es miembro de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, miembro del Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, miembro de la Federación Mexicana de Profesionales de la Salud para la Promoción, Prevención y Atención del Desarrollo Infantil, miembro de la Sociedad Mexicana de Disfagia y de la Asociación Latinoamericana de Disfagia, miembro de la Asociación Mexicana de Terapeutas en Comunicación Humana. Bienvenida, doctora Alma Moreno. Antes de cederle la palabra a la doctora, saludo con muchísimo gusto a nuestro público, tanto aquellos que se conectan desde México como de otras partes del planeta. Les invitamos a todos amablemente a mantenerse atentos a la presentación, siempre manteniendo, por favor, su micrófono cerrado. Como de costumbre, al final de la presentación vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas que podrán formular en el chat y también levantando la mano, en el caso de las personas que se encuentren, por supuesto, en la sesión de Meet. En el caso de las personas que se encuentran en Facebook Live, o sea, observando la conferencia a través de Facebook Live, podrán colocar sus preguntas y en la sesión de comentarios. Le pido ahora sí a la doctora, por favor, que inicie su presentación. Sí, buenas tardes a todos. Un gusto y agradezco al cuerpo académico, al CINCO también por permitirnos estar en esta participación el día de hoy. Y pues vamos a compartir un poco parte de lo que realizamos como formación profesional, como parte del área de medicina y la especialidad en audiología, y también parte de lo que hemos realizado en cuestiones de investigación en algunos campos. Vamos a compartir pantalla.
Y bueno, algo que les voy a compartir es prevención y atención temprana para mantener una calidad en la audición durante el envejecimiento. Esto nos pone a pensar en muchas ocasiones el escuchar envejecimiento es enfocarnos a una etapa del desarrollo. Y realmente, pues me imagino que en estos ciclos, en este ciclo de videoconferencias, bueno, se ha seguramente tratado esta cuestión de conceptos. Y pues desde la parte de salud, desde la parte clínica, el envejecimiento y vejez tiene una diferencia. Y es desde la visión de la gerontología, que precisamente define el envejecimiento como un proceso que se inicia desde el nacimiento y que va a terminar con la muerte de la persona. En este caso nos vamos a enfocar en función al ser humano, y la vejez es la etapa de vida que comienza a los 60 años aproximadamente, de acuerdo a algunas organizaciones. Este concepto se ha venido modificando y en la actualidad, bueno, contempla a partir de los 60 años o más, y es parte de esta etapa de la vida que acompaña a lo que es el envejecimiento. Entonces, podemos llegar a una conclusión, que todas las personas, sin importar la edad, estamos en este proceso de envejecimiento, desde que nacemos hasta la etapa en la que vamos, ¿no? Siempre se da un proceso, y en México, enfocándonos en nuestro país, en los últimos 50 años, el incremento de la población que va enfocada a una población mayor a estos 60 años, que era lo que contemplábamos el otro concepto, tiene que ver con población adulta mayor, ¿sí? Se va en incremento, ¿no? Este número de personas, cada vez más vamos hacia allá y vamos a ver que la tasa de incremento de la población en este grupo etario pues va en aumento. Se calculó que para finales del 2019, esto fue antes de la pandemia, ahorita seguramente está reestructurado un poco la cantidad de población, pero se calculaba que 13.900.000 personas en México iban a estar alrededor de los 60 años o más. Y pues tomando en cuenta esta parte del envejecimiento, pues es importante mirar hacia atrás, no solamente ver a la población adulta mayor, sino también a etapas posteriores. Y esto empieza inclusive hasta desde antes de nacer, hablando de audición. Conocer estas etapas del desarrollo humano, ver estos cambios biológicos, físicos, desde la parte emocional, toda la parte psicoafectiva y la parte social, que va atravesando un ser humano, una persona a lo largo de su vida va a influir diferentes cambios, y estos cambios son necesarios para muchos aprendizajes. Y podemos aquí observar diferentes etapas del desarrollo, y todo esto es parte de lo que nosotros vamos adquiriendo aprendizajes, pero al mismo tiempo se va dando este desarrollo del envejecimiento. Actualmente, alrededor de 6 de cada 10 personas adultas mayores son mujeres, y hay una esperanza de vida en promedio de 75 años, donde 78 años es la edad promedio para mujeres y los 73 años para los hombres. Y bueno, esto va a ir incrementando. Tomando en cuenta este concepto de envejecimiento como este proceso natural, gradual, continuo, que es irreversible, si a veces nosotros queremos detener y sabemos que esto no se detiene, se puede modificar, se puede prolongar a lo mejor algunas funciones con mayor calidad, pero el envejecimiento se va dando, ¿sí? Desde el punto de vista neurobiológico, psicológico, social, también influyen otros factores externos que tienen que ver con la historia de esa persona, su cultura, las condiciones socioeconómicas en las que vive, o en la que está inmersa en su población, y también características individuales. Y por esto, pues la forma de envejecer es diferente entre una persona y otra. No solamente por observar cambios físicos que podemos ver de primera instancia, sino tiene que ir más allá, no solamente la cuestión biológica,
sino los otros aspectos que comentábamos, ¿no? Con respecto a todas las políticas de salud que se han venido dando a través del tiempo, impacta esta parte importante de cómo se manejen estas políticas y el desarrollo social y económico de una población, de un país, para considerarse exitosas, porque cada vez más, como comentábamos, la población adulta mayor se va incrementando y pues podemos contemplar que cada vez la calidad de vida es mayor en estas personas y por lo tanto para cualquier país es un gran reto poder adaptarse a estos cambios poblacionales o de la pirámide poblacional que se va enfocando a estos grupos etarios y lograr que se mantenga esta capacidad funcional de los adultos mayores, su participación dentro de la comunidad y también velar por su seguridad, pues hace que un país sea exitoso o no mediante diferentes políticas de salud pública y de otra índole. Existen también algunos aspectos que hay que contemplar que son los signos del envejecimiento, que esto, como ya comentábamos y veíamos en diapositiva anterior, desde un bebito hasta un niño preescolar, escolar, adolescente, joven y en otras etapas posteriores hasta llegar al adulto mayor, pues se observan datos, ¿no? Desde la cuestión física, como les comentaba, y aspectos biológicos que podemos indagar a profundidad a través de diferentes estudios. Observar también sus ritmos de funcionalidad, qué actividades realiza, en qué lugar se encuentra, qué es la economía que está alrededor de esta población donde está inmersa. Su parte cultural es muy importante, la alimentación y diferentes tipos de actividades. Otro aspecto que se ha hecho muy importante y más ahora en este último año y medio, 2, con la pandemia es la parte emocional en el adulto mayor y cómo impacta en general en toda la población en estas cuestiones del desarrollo. Y pues bueno, en el adulto mayor, hablando de este grupo etario, pues es fundamental que se trabaje mucho esta parte emocional, como en cualquier otra etapa del desarrollo, pero sobre todo por la cuestión de que en muchos lugares en la parte social y cultural se observa al adulto mayor como alguien que ya no es productivo, que alguien que ya no puede realizar algo de la mejor manera comparándolo con otras personas de otras edades. Por lo tanto, bueno, es quitar esta idea, quitar estos mitos y enfocar al adulto mayor en su potencial que puede desarrollar en esa edad y seguir desempeñándose en las actividades que más le gusten o que desee. Por lo tanto, también hay que ver la edad psicológica, que son estos cambios de las emociones, estos sentimientos, pensamientos y significado de cada una de cada persona que tiene acerca de la vejez. Y sabemos que hay cambios que pueden impactar en procesos psicológicos, así como también aspectos de memoria y aprendizaje en donde se requiere mayor atención o mayor cuidado en este grupo de edad. La edad social que representa una persona también es un signo de envejecimiento. Entonces, toda la parte de cómo se desenvuelve cada persona dentro de su comunidad o dentro de una población, su trayectoria histórica, su cultura y la organización social en donde se encuentra, también se verá impactado en esta edad social. Y bueno, ¿cómo llega el concepto que les comentaba de adulto mayor? Hablando de este periodo de vejez, cómo se va dando esta evolución del concepto. Y pues existen diferentes organizaciones o instancias que lo definen como toda persona de 65 años y más, de acuerdo al Coneval. También se observa en el Plan de Desarrollo 2013-2018, en el segundo apartado, como parte de fomentar un México incluyente, establece estrategias para poder identificar y definir qué es una persona adulta mayor, que es alrededor de esta edad, 65 años o más. Posteriormente, en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, en el artículo 3º, se define que son las personas que cuentan con 60 años o más de edad y
que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional, refiriéndonos a nuestro país, que esto también, bueno, contempla a personas que no son nacionales, no son personas extranjeras, que no son nacionales, pero también les da este lugar dentro de esta población. Las considera y les da estos derechos. También la norma oficial mexicana, ¿sí?, para la prestación de servicios de asistencia social, tanto para población de menores como de adultos mayores, define el adulto mayor como una persona de 60 años de edad o más, y esto ya es enfocado en el sector salud. Otro concepto por el INAPAM, que considera a la persona mayor en una persona de edad de 60 años o más, que esto, bueno, también lo contempla. Entonces, pues vemos estas definiciones y cómo se fue aterrizando y cómo se ha ido aterrizando, contemplando esta parte, ¿no? Dentro del aspecto legal, también es importante considerarlo, porque existe un envejecimiento, ¿sí? Y un envejecimiento que debe ser activo, o se busca ese envejecimiento activo, ¿sí? Y más en esta etapa de adultos mayores, donde se trata de optimizar todas las oportunidades que tenga la persona desde la parte de salud, su participación y seguridad, para mejorar su calidad de vida o mantener una calidad de vida en este proceso de envejecimiento, sobre todo por estas cuestiones de exclusión que llegan a presentarse o se llegan a dar en esta población de adultos mayores. Y desde la 2002, la Organización Mundial de la Salud ya maneja este concepto de envejecimiento activo dentro de políticas públicas, donde enfocan a diferentes sectores, no solamente el de salud, a que promuevan diferentes estrategias y recursos para las familias, comunidades a impulsar la economía, buscando esta calidad de vida a través de este envejecimiento activo, ¿sí? Y pues esto fomenta mucho el que el adulto mayor sea considerado y contemplado como una persona muy importante dentro del campo, no solamente laboral, sino dentro de otros aspectos. Y que puede ser alguien que sigue aportando a su comunidad muchos aprendizajes y enriquecer a su alrededor, ¿no? A las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, en la parte de salud se proponen 4 políticas fundamentales con respecto a esto, y que esto va mucho a lo que es esta prevención y esta identificación temprana o intervención oportuna para cuidar nuestra audición, ¿no? Y no esperar a que se manifieste un problema o una deficiencia auditiva. Uno de ellos, dentro de estas políticas, es prevenir y reducir posibilidades de factores de riesgo que puedan generar discapacidad, enfermedades crónicas y mortalidad prematura, que eso lo conocemos en muchas áreas, en muchos aspectos, de otro tipo de deficiencias que podemos encontrar o padecimientos en la población en general. Reducir también estos factores de riesgo que pueden causar problemas a la salud durante el transcurso de la vida, que esto se va desde otras etapas más tempranas del desarrollo, como es los primeros meses de vida, primeros años de vida. Darle continuidad a estos servicios de salud y servicios sociales que puedan ser asequibles, accesibles y de gran calidad, y que respetando la edad de cada persona, pues puedan contar con necesidades y derechos que tienen ellos, ¿no? Hay personas que tienen cuidadores o que están como responsables, sobre todo en personas que tienen alguna condición en particular y que no son independientes, pues también proporcionar información y educación en diferentes contextos, como es la educación en salud, a los cuidadores de estas personas. Bueno, aquí lo observamos, la esperanza de vida que puede tener, en este caso en México, en este periodo de 1930 a 2050, cómo va cambiando, cómo fue variando. Encontramos el promedio en el eje vertical, el promedio de vida en años, ¿sí?
Y observamos en línea color azul más claro cómo se va dando en las mujeres y en color azul más oscuro en hombres. Y en línea negra, pues cómo se va la parte de la mortalidad, la curva, ¿no? Cada vez más el promedio de vida, de sobrevida es mayor, y observamos que alrededor del año 2050, pues estará alrededor de decíamos hace rato, las mujeres 75, hombres 73, hablando de nuestro país, pues aquí puede subir hasta 80 años en las mujeres y 75, un poquito más de 75 en los hombres, ¿no? Entonces vamos para allá en esta parte del 2050, que eso es lo que se está calculando por muchos avances científicos, avances en la medicina y de otra índole que están aportando a que la edad o la vida media o edad promedio de un humano se prolongue más, ¿no? Y de ahí pues tenemos que enfocar que la visión que da la geriatría es ver no solamente la parte física, psicológica y socioeconómica, que todo vaya vinculados a una funcionalidad. Bien. Detección, intervención y prevención. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que está pasando con estos cambios en todas estas etapas del desarrollo con la audición? Y vamos a retomar algunos aspectos anatómicos y fisiológicos de la audición que se dan en diferentes etapas del desarrollo y que tenemos que, de alguna manera, tener como contemplados. ¿Por qué? Porque desde un inicio pueden haber cambios y se puede modificar la audición. Cualquier persona, así como veíamos esta definición del envejecimiento, cualquier persona es vulnerable en alguna parte del desarrollo de su vida de tener algún impacto en la calidad auditiva, y esto pues puede generar o condicionar algunos aspectos del desarrollo debido a esta limitante o a esta barrera si se encuentra o se presenta. Entonces, ¿qué es la audición? ¿Y cómo vamos a considerar una atención temprana y oportuna? La atención temprana y oportuna, en la etapa que se presente algún problema de audición, tiene que ser de manera inmediata para que se considere temprana y se aborde de manera oportuna. Si nos vamos en etapas tempranas del desarrollo, que son en la etapa prenatal, en el último trimestre de gestación o en los primeros meses de vida, se puede hablar de una detección temprana antes de los 3 meses de un problema auditivo, ¿sí? O un seguimiento en los primeros 24 meses, y cuando se llega a detectar algún problema en esta primera etapa del desarrollo, la atención temprana se considera en estos primeros meses de vida. ¿Por qué? Porque la audición va a impactar mucho en el desarrollo del lenguaje. Y hablando del desarrollo del lenguaje, pues es necesario para desarrollar una lengua oral, tener una vía auditiva tanto en su parte periférica como en su parte central íntegra, ¿sí? No solamente cuestiones anatómicas que estén bien estructuradas, sino a nivel funcional, que esté bien coordinado y que los procesos de maduración que se dan desde estas etapas se den de manera cronológica, lo esperado para la edad, tratando de fomentar estos periodos críticos de mayor plasticidad y cuidar estos periodos de mayor sensibilidad en donde puede ser vulnerable la vía auditiva y de ser comprometida en su función o en alguna cuestión anatómica o estructural. Por lo tanto, tener el concepto de audición nos lleva a que no nada más es una cuestión de un fenómeno físico, sino tiene que ver más allá, es algo psicobiológico, donde nos permite ponernos en contexto de mucha información desde antes de tener un aprendizaje previo y posteriormente para lograr aprendizajes posteriores como la identificación o el reconocimiento del sonido, poder identificar o diferenciar, hacer esta discriminación y dar un significado, es decir, dar una interpretación a estos sonidos que está percibiendo, que pueden ser sonidos que tienen que ver con sonidos del habla, de la lengua que está adquiriendo, hablando de un pequeñito,
o de una persona adulta, poder comprender el mensaje y entender su entorno bajo todo el contexto acústico en el que está inmerso, junto con la parte de los sonidos del habla y el mensaje o los mensajes que esté percibiendo la persona. Por lo tanto, bueno, debe de darse este proceso de audición, como les comentaba, no es algo sencillo, es un fenómeno muy complejo, en donde entran estas estructuras importantes de la vía auditiva. Tenemos una vía aferente, una vía eferente, y estas vías van a estar de alguna manera vinculadas y trabajando dinámicamente para que se den todos estos procesos, no solamente de conducción del sonido, sino de dar este procesamiento auditivo central a nivel complejo y que se pueda dar todo este aprendizaje por el input auditivo. Y pues si recordamos un poquito esto de la anatomía y la fisiología, pues todas estas estructuras que les pongo en esta diapositiva, en este listado, algunos son abreviaturas, pero bueno, las menciono. No solamente es estructuras del oído externo, como el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, que nos permite amplificar y llevar el sonido, sino también estructuras del oído medio, donde está el tímpano, la cadena osicular, que nos permite llevar esta transducción o bueno, este cambio de energía acústica que viaja por vía aérea hacia un sistema mecánico por los tejidos del tímpano y los huesecillos del oído medio, y posteriormente llegar esta información mecánica hacia el oído interno, que permite esta transducción bioeléctrica gracias a toda la mecánica coclear, ¿sí? La selectividad de los diferentes sonidos que va percibiendo la cóclea en sus diferentes regiones, basales, medias y apicales, que permite procesar tonos agudos, que son estas regiones. Si vemos aquí en el esquema, observamos en esta región, ¿sí? Parte importante es como un esquema que representa la cóclea, que donde se encuentra el órgano de Corti. Justamente esta caracol o cóclea en color nos permite entender un poquito cómo procesa o cómo se da esta mecánica coclear, representando en esta parte de abajo una pequeña porción del órgano de Corti, un esquema donde nos ejemplifica estructuras tan importantes como el tectum, las células ciliadas externas, las células ciliadas internas, las células ganglionares y el nervio auditivo que va a salir o emerger del órgano de Corti, y de ahí pues otras células como son las que están células de sostén o todo lo que es de estría vascular, que va a llevar nutrición a todas estas células y mantener pues una homeostasis del órgano de Corti. Y justo la membrana basilar, donde descansan estas células, que va a procesar en estas 2 vueltas y media que representa el órgano de Corti dentro de este laberinto a nivel coclear en la escala media, pues procesar tonos agudos, que es la región basal que vemos en color rojo y naranja. Conforme va subiendo el caracol, el órgano de Corti a través de estas 2 vueltas y medias va a procesar frecuencias medias y frecuencias agudas. Y observamos que esto todo va a viajar por estructuras a nivel de tallo cerebral. Como observamos aquí, son 2 cortes a nivel de tallo cerebral. Esto ya estamos en sistema nervioso central, hasta el oído interno, con donde se encuentra el órgano de Corti, es vía auditiva periférica, y sale el nervio auditivo, que es el octavo par craneal, que entra justo entre el surco pontobulbar, acuérdense que es pares, derecho e izquierdo, y emergen estas fibras del nervio auditivo en su rama coclear, haciendo sinapsis con estructuras neuronales de los núcleos cocleares ventral y dorsal, donde hace sinapsis. De ahí unas fibras, o gran porcentaje de las fibras, se decusan y atraviesan y hacen sinapsis con otra región importante del nivel de tallo que se llama complejo olivar superior. Es ahí donde unas fibras se decusan, ascienden, otras siguen ipsilateral, y los axones de estas neuronas que van a comunicarse hacia otra estructura más arriba, que es a nivel de mesencéfalo, que es todavía la parte superior del tallo cerebral,
hacen sinapsis a nivel de colículos inferiores y este tracto de axones, ¿sí?, se le denomina lemnisco lateral, sinapsis en colículos inferiores, de ahí otras neuronas emergen sus axones hacia lo que es el cuerpo geniculado medial, que es ya a nivel de tálamo, del lado derecho, lado izquierdo, y este relevo, bueno, aquí ya sale de tallo, ya entra en tálamo, y de aquí las fibras tálamo-corticales a la corteza auditiva primaria van a llegar. Toda esta información que percibió el órgano de Corti gracias a esta tonotopía o selectividad por regiones, y así justamente va a representar y va a llegar toda esta información en corteza auditiva primaria, justo en esta profundidad de esta circunvolución de Hesch, que es donde podemos ubicar al área auditiva primaria, y lo vemos en este esquema a colores. Si hacemos un corte de la corteza cerebral a nivel del lóbulo temporal, vamos a ver cómo está organizada tonotópicamente, cómo llega la información, y en estas capas, las capas más profundas, van a llegar los tonos o frecuencias altas, tonos agudos, después en la parte intermedia los tonos o frecuencias medias, y en la parte más externa o más superficial se va a procesar la información de tonos bajos o bajas frecuencias o tonos graves, ¿sí?, que es el ápex, la puntita del caracol, es donde va a llevar toda esta información hasta la parte más externa o más superficial de la corteza auditiva primaria. Bien, así llega toda esta información y en cuestión de milisegundos se procesa y se integra con otras áreas como el área auditiva secundaria y otras áreas de asociación a nivel del lóbulo temporal y otras áreas a nivel de otros lóbulos, dependiendo de la información que se esté percibiendo, principalmente la parte de discriminación auditiva, memoria auditiva y esta información, sobre todo los sonidos del habla para el desarrollo de adquisición de una primera lengua, son fundamentales para que se conecte con el lóbulo frontal y otras áreas importantes a nivel cortical, específicamente fascículo arcuato y hacia lo que es área de Broca principalmente. Aunque sabemos que también existe una vía eferente que nos va a permitir regular. Esta vía eferente, se han identificado algunas funciones, modula de alguna manera esta información que va recibiendo de la vía aferente y también ayuda a poder de alguna manera inhibir algunos estímulos que no permitan procesar cierta información. Entonces, las funciones de la vía eferente se han identificado en las últimas décadas. Todavía siguen investigándose muchos procesos de esta vía que se están conociendo. Y pues esta vía eferente va desde la corteza auditiva, desciende por lo que es hacia el cuerpo geniculado medial, colículo inferior, complejo olivar superior, posteriormente a los núcleos cocleares, específicamente tiene ramificaciones con la sustancia reticular y hacia el cerebelo, y de ahí también sale un haz olivococlear o de Rasmussen, que también tiene vías cruzadas que nos van a permitir llegar hacia el órgano de Corti, a las células ciliadas externas y dar también este efecto modulador y también de protección ante algunos sonidos. Tenemos también dentro de la inmensidad del rango auditivo del oído humano una amplia capacidad de procesar tonos desde frecuencias muy bajas como desde 20 hasta frecuencias muy altas como son 20.000 Hz. Pero específicamente los sonidos cotidianos en los que generalmente nos enfocamos más en la evaluación es en este rango de 125 a 8.000 Hz. Porque aquí entra lo que nos interesa mucho buscar, que es la categorización por frecuencia e intensidad, como vemos en este esquema, en el eje vertical, los decibeles, que es la intensidad o volumen de los sonidos, y en el eje horizontal, las frecuencias o tonos, que los tenemos de 125 a 8.000 Hz. Y aquí están categorizados todos los sonidos que tienen que ver con los sonidos del habla, en esta zona amarilla,
donde están categorizados por frecuencia y por intensidad, que es fundamental nosotros tomar en cuenta porque para poder procesar estos sonidos, que es parte de una de las funciones tan importantes que es la audición, podamos escuchar sonidos de 0 a 20 decibeles para que nos llegue información a nuestro cerebro y que se puedan procesar de manera correcta con diferentes características de los cambios y formantes y cambios que se puedan presentar de acuerdo al sonido que se esté percibiendo, hablando específicamente de los sonidos del habla y todas las combinaciones que pueda percibir una persona de estos sonidos. Necesitamos tener un umbral auditivo de 0 a 20 decibeles para poder identificar estos sonidos del habla de manera clara, identificarlos, detectarlos y discriminarlos, ¿no? Sobre todo, y poder integrar toda esta información. Existen otros sonidos alrededor, que son sonidos cotidianos, como son los sonidos del viento, de la caída del agua, sonidos de otros seres vivos, como el ladrido de un perro, el canto de los pájaros, sonidos musicales. Aquí podemos observar otros sonidos que son muy intensos. Si ustedes observan, ya el avión o lo que es la podadora, ¿sí? O algún otro instrumento que se utiliza mucho en la construcción, una detonación, una explosión, un explosivo, pues sobrepasan intensidades muy importantes donde puede generar factores que pueden impactar en la función auditiva y esto, bueno, también traer un compromiso, ¿no? En la percepción de los sonidos del habla o cualquier otro sonido alrededor. Y si nuestros umbrales están por debajo de este rango en intensidad y en frecuencias mayores a 20 decibeles, lo podemos considerar ya como un déficit auditivo. Y pues esto es lo primero que nos empieza a impactar, ¿no? ¿Qué está pasando cuando hay un déficit auditivo? Y esto puede ser por el envejecimiento, puede ser también que durante todas nuestras etapas del desarrollo contemplemos una funcionalidad y una calidad auditiva, pero justo en la etapa de adulto mayor empezamos a tener un decaimiento de esta función. Y era lo que les comentaba, dependiendo en la etapa en que se presente estos cambios, pues puede impactar, ¿no? En algunos aspectos importantes, como si es en las primeras etapas del desarrollo, pues en el lenguaje. Y esto impacta en la comunicación en general, en la adquisición del lenguaje, de una primera lengua y obviamente, hablando de una lengua oral, va a impactar en el habla, en la parte verbal. Desde la parte funcional y los cambios neuroanatómicos que va dando, sabemos que en el primer trimestre de gestación, todas las estructuras de la vía auditiva, tanto desde esta vía auditiva periférica como central, pueden estar anatómicamente ya bien definidas y van adquiriendo un proceso de maduración que impacta y se ve reflejado a través de la función. Y la cóclea, específicamente este órgano, en donde se encuentra el órgano de Corti, específicamente ya tiene una funcionalidad y podemos registrar una respuesta alrededor de la semana 20 de gestación. ¿Qué quiere decir? Que un bebito que está en formación en esta etapa de la semana 20 de gestación, si nosotros realizamos un estímulo acústico, podemos registrar actividad a nivel del órgano de Corti. Pero hasta ahí, o sea, no podemos todavía registrar actividades en estructuras más arriba, menos en corteza auditiva a nivel cerebral, en el lóbulo temporal. Esto generalmente empieza alrededor de la semana 27-28 de gestación, que es alrededor del 7º-8º mes. Y es más contundente esta actividad eléctrica y se registra actividad en corteza temporal ya de una manera más frecuente, más concisa, alrededor de la semana 32-33 de gestación. Y esto nos habla de que un bebé ya puede tener algunos registros
por input auditivo a nivel cortical, pero esto es una parte muy primitiva del procesamiento central que va a ir adquiriendo posterior al nacimiento. Entonces, el bebé está inmerso del líquido amniótico, de la bolsa, y aparte dentro de la cavidad abdominal de la madre, están las paredes abdominal, otros órganos a su alrededor, otras vísceras abdominales, por arriba el diafragma también, y todo esto pueden ser un poquito de barreras en que el niño o este bebito en esta etapa, en el periodo fetal, no perciba igual los sonidos que cuando ya nace, ¿no? El bebé. El lactante ya en vía aérea, inmerso en una vía aérea, es diferente su umbral auditivo que cuando está dentro del útero. Entonces, bueno, esto puede variar las respuestas, pero a ciertas intensidades se ha registrado que ya empieza a haber actividad cortical de estímulos acústicos externos a la madre y estímulos acústicos propios de la madre y del feto, como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los sonidos peristálticos, que son estos movimientos intestinales, entre otros, la voz de la madre, ¿sí? que también puede percibirla de una manera más directa, y por fuera de o externo a donde se encuentra este bebito en formación, pues están las otras voces que alrededor de la madre está expuesta o algún otro sonido o estímulo acústico. Y surgen estos cambios. Todo esto se ha conocido gracias a modelos experimentales en animales. Aquí tenemos un ejemplo con el desarrollo de la vía auditiva de la rata, comparándola con el humano, ¿sí? Y cómo se da en este periodo de desarrollo estos cambios desde la fecundación y enfocándonos a la vía auditiva, cómo se va dando este proceso, cómo se va estructurando anatómicamente y funcionalmente. Y observamos, y esto fue a través de diferentes estudios experimentales, que al nacimiento del humano, que está registrado en este cuadrado en color rojo, encontramos que a partir de ahí empiezan los meses postnatales. Justo aquí es donde en el octavo mes postnatal se ha identificado mayor crecimiento dendrítico. Y esto es el equivalente al 12º día postnatal en la rata, que gracias a estos modelos experimentales que se realizaron en la rata, se pudo identificar un periodo crítico de mayor plasticidad a nivel de corteza temporal. Y esto lo explica parte de los estudios que han hecho desde el 2007 en adelante, en donde varios investigadores han identificado diferentes estímulos acústicos que provocan plasticidad a nivel cortical de la vía auditiva. En este caso, a nivel central, les presento este ejemplo que es muy didáctico, en el cual encontraron un periodo crítico de mayor plasticidad en corteza auditiva primaria entre el día postnatal 11 y 13, como lo observamos en el gráfico de su lado izquierdo de su pantalla, comparándolo con ratitas oyentes, ambos grupos. Un grupo no estuvo expuesta a un estímulo, un cierto estímulo que fue para esta investigación fue de 7000 Hz, que es un tono muy agudo, que lo podemos ahorita observar en el mapa del lado contrario, del lado derecho, y lo observamos en este color como amarillito, verde amarillo, ¿no? Este fue el estímulo que las ratas que sí estuvieron expuestas a este estímulo continuo, ambos grupos en condiciones adecuadas de alimentación, de temperatura, de su descanso. Los dos grupos eran ratas sin alteraciones auditivas, y encontraron que el grupo que estuvo con mayor frecuencia expuesto, más bien que estuvo expuesto a este estímulo de 7000 Hz, a la hora de hacer el mapeo y encontrar mayor número, ¿sí? de neuronas enfocadas en esta frecuencia de 7000 Hz en comparación con las que no estuvieron expuestas a este sonido, a este estímulo. Y al hacer los diferentes cortes por día,
con respecto a lo que se encontró de esta densidad de actividad neuronal, fue alrededor del día postnatal 11 y 13. Considerándolo dentro de esta comparación, aunque hubo diferencias significativas también entre el día 9 y 11 postnatal en este grupo de ratitas, fue más significativa justo en este día, encontrando, bueno, que existe un periodo crítico de mayor plasticidad y esto nos permite identificar en qué periodos yo puedo generar mayores cambios para prevenir un daño auditivo o modificar y apoyarnos de esta plasticidad a diferentes niveles, porque también se ha encontrado no solo plasticidad a nivel cortical, sino también subcortical, y generar una mejor condición de la vía auditiva ante la exposición a un cambio drástico o durante un periodo vulnerable que pudiera yo tener un déficit auditivo. Y a toda esta deficiencia auditiva se le denomina hipoacusia. Desde el enfoque clínico, la hipoacusia es una deficiencia de tipo sensorial, que es la pérdida parcial o total de la capacidad para percibir los sonidos en general. Y a nivel mundial, ¿sí? Se ha hecho estadística de año con año. Un reporte que hizo la OMS en el 2012 es que había más de 275 millones de personas a nivel del mundo que presentaban algún grado de pérdida auditiva. Y generalmente la incidencia en niños pequeños, ¿sí?, era de 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos y esta incidencia se sigue manteniendo. En nuestro país, el 12.1% de la población en general puede tener una discapacidad auditiva, de acuerdo a este reporte del INEGI del 2010. Esto va en aumento y población pediátrica que tiene factores de riesgo puede incrementarse un poco más. Alrededor de 2,000 a 4,000 niños nacen con algún grado de pérdida auditiva al nacimiento y esto es cada año. Entonces vean lo importante y lo relevante que se da. A veces la causa no se identifica, ¿sí? Pero bueno, esto puede ser también de tipo hereditario o existen otros factores adversos al nacimiento que no condicionan tanto por un envejecimiento, ¿no? O por una patología como tal, propia de adultos mayores, ¿verdad? Porque es otra etapa del desarrollo, pero bueno, podemos tener que una persona que tiene un daño auditivo no significa que a lo largo de su vida no vaya también a tener un envejecimiento de esa vía auditiva que tiene deficiencia. Y pues esto incrementa un panorama diferente que aquellos que no tienen un daño auditivo. Y en niños con más o menos una etapa preescolar, que es mayor de 3 años, también puede tener, puede incrementarse por diferentes causas y sobre todo la población de adultos mayores, ¿no? Que es una de las más vulnerables. Y entonces tenemos una diferencia, ¿no? Que es hipoacusia y un término que se llama presbiacusia. La hipoacusia, pues es en cualquier etapa del desarrollo se presenta este déficit sensorial auditivo y la presbiacusia es aquella que se define el déficit sensorial auditivo en etapa de adulto mayor. Entonces, estos dos conceptos, aunque van muy parecidos o muy similares, van de la mano, son diferentes porque aparecen en diferentes etapas del desarrollo, ¿no? En el caso de la hipoacusia, puede clasificarse, o sea, que no esté dentro de la etapa de adultos mayores, es como que el concepto más general abarca todas las etapas del desarrollo. Es cuando el umbral se encuentra mayor a 20 decibeles, que era lo que comentábamos que es una audición normal, en una o varias frecuencias de las que nosotros evaluamos para ver cómo está percibiendo los sonidos, y depende de dónde la presente, si es en el periodo prelingüístico, que es en estos primeros años de vida, o durante el desarrollo del lenguaje, de la adquisición de la primera lengua, que es perilocutiva, o poslocutiva, cuando ya había establecido un desarrollo o adquisición de una primera lengua, que esto ya generalmente es en etapa de escolares, adolescentes o adultos y adultos mayores. En el caso de la etapa de adultos mayores, la pérdida de audición que se da
Generalmente hay estadística variable de acuerdo al país, pero se reporta que 1 de cada 3 personas entre el rango de 65 o más años, 65 a 74 años lo reportan esta cifra en Estados Unidos, puede tener algún grado de pérdida auditiva. Y se incrementa el 50% en personas que tienen 75 años o más. Y también hay un peso genético. Si en la familia hay un antecedente de que el papá o la mamá de esta persona también presentó deficiencia auditiva en la etapa de adultos mayores, hay una probabilidad de que se vaya a presentar en esta persona, ¿no? Y pues uno a veces puede pensar, pues escucho, pero algunas personas que ya empiezan a tener esta deficiencia auditiva, sobre todo los adultos mayores es muy común que ellos digan, oigo, pero no entiendo. Es decir, sí detecta algo, pero no llega a percibir con claridad lo que me están comentando, el mensaje o lo que estoy yo observando alrededor, ¿no? Y con ello, pues voy a hacer como un pequeño ejercicio en donde ustedes hagan esta percepción imaginando que podemos presentar algún grado de pérdida auditiva. Y bueno, les voy a comentar del primer estímulo que vamos a escuchar. Es una melodía muy conocida, pero esto es como lo percibimos normalmente o como se percibe normalmente con una audición funcional, con unos niveles adecuados para percibir estos sonidos musicales, esta melodía. Y pues quiero que lo perciban ustedes también, para que vean esta diferencia. ¿Ok? Ahí percibimos un poquito esta melodía. Vamos a ver cuando una persona empieza a tener un déficit auditivo. Escuchemos cómo lo percibe. ¿Ok? Ahí notamos que ya hubo cambios, algunas frecuencias, algunos armónicos y algunos instrumentos, podríamos decirlo de otra manera, se dejaron de percibir o se perciben con una distorsión. Vamos a ver cuando la pérdida se incrementa todavía más. Bueno, aquí ya vemos una pérdida mayor, aquí ya estamos hablando de una pérdida severa. La primera fue de una pérdida superficial a media, severa. La última fue severa. Aquí nosotros nos damos cuenta que qué tan importante es la audición y de qué mucha otra información nos podríamos perder, no solamente de estos aspectos musicales, enfocándonos en la parte comunicativa, ¿no? A través de la lengua oral, nosotros cuántos sonidos del habla no nos podríamos perder en un mensaje, en una oración, cuando alguien me está platicando algo, y si además alrededor hay música o hay sonidos o otro tipo de ruidos o otras personas hablando, pues obviamente se pierde este procesamiento. Y esto pues ya estamos hablando de un compromiso a nivel central. Y esta sería una pérdida profunda. Bien, entonces notamos todos estos cambios musicales de esta melodía, donde vemos lo relevante y toda la información que se puede perder. Ahora imagínense en un mensaje con un código lingüístico, ¿no? Cómo se puede perder también esta información. Por eso es importante considerar cuando nosotros empezamos a ver que hay un cambio en la pérdida auditiva, que exista, que se identifiquen más bien qué posibles factores pudieran estar, porque a veces se confunde la cuestión del envejecimiento con otros factores. Y aquí tomar en cuenta esta parte, la parte
si inició o se identificó desde etapas tempranas del desarrollo o fue en otra etapa del desarrollo, ¿sí? Si fue una parte prelingüística o prelocutiva o poslingüística, ¿no? Como veíamos. Se ha visto que hay más o menos un 30-50% de factores genéticos que pueden estar asociados a un síndrome o pueden ser alteraciones no sindrómicas, que es solamente la mutación o el cambio de ese gen que está generando la pérdida auditiva. Y esto puede ser por diferentes tipos de herencia autosómica dominante, recesiva, ligada al cromosoma X o de tipo mitocondrial. O si es sindrómica, pues también hay un porcentaje, aunque es menor, pero sí puede estar asociándose a algo genético de alrededor de un 30-33%, ¿sí? A diferencia de las no sindrómicas, que es un 70%. Entonces, cuando nos presentamos, más bien cuando estamos frente a una pérdida auditiva, siempre hay que sospechar algo genético, hasta no descartar lo contrario y quitar factores que pudieran, también concomitantes que pudieran estar asociados a la pérdida auditiva. Hay cerca de otro 30% que puede estar asociado a factores no genéticos. Vean que poquito, lo que predomina más es el 50% que sean genéticos y otro 30% o un poquito menos, 25%, que puedan ser de etiología no determinada, que lo más probable es que sea genética esta parte, pero bueno, habrá que indagarse, ¿no? Entonces, vean lo relevante que es esta cuestión de la búsqueda de cuestiones degenerativas que pudieran tener un fondo hereditario también, y cuestiones genéticas de otro tipo, otro tipo de factores que no sean genéticos, que estén asociados también a la pérdida auditiva. En el caso de los adultos mayores, los cambios que se van dando, pues, son por cambios histológicos, endocrinos, neurológicos en general, la liberación de neurotransmisores o cómo se van modificando algunas estructuras, tanto de la vía auditiva periférica como vía auditiva central, que van modificando la función por estos cambios del envejecimiento. Aquí tiene que ver mucho también otras condiciones o factores que ya comentábamos, como alguna otra patología que tenga la persona, sobre todo en el adulto mayor, en donde se ve más acentuado este cambio auditivo por esta estadística que les comentaba, y también la condición de salud en general, su tipo de alimentación o cómo se ha venido alimentando a través del tiempo, y algún otro factor ambiental que pudiera estar también interfiriendo o generando un mayor impacto en la audición, que bueno, esto ahorita lo comentaremos. Pero a nivel histológico hay cambios a nivel tisular, a nivel de los tejidos del oído medio, por ejemplo. La membrana timpánica es un cambio importante. La parte de los tejidos o fibras del tímpano se van modificando, se van engrosando, se van endureciendo, la parte de la elasticidad debido a la pérdida de colágeno, ¿sí? Y esto, bueno, también va modificando la vibración del tímpano. Además, bueno, si hubiera otro factor agregado que está más, que genere más engrosamiento o endurecimiento del tímpano, pues puede impactar también. Los cambios a nivel de los huesecitos del oído medio, las articulaciones se van también deteriorando en estos cambios a nivel celular, y esto implica que la mecánica o la biomecánica del oído medio pues se vea comprometida, se vea modificada, ¿no? en la conducción del sonido. También a nivel del oído interno, lo que nosotros podemos encontrar es que también existen cambios a nivel del órgano de Corti, específicamente las células ciliares externas se van perdiendo un número importante de ellas, y esto va generando que algunas zonas o regiones de la cóclea vayan presentando estas lesiones
importantes, sobre todo a nivel basal, sobre todo en las frecuencias altas, donde se ve más impactado este tipo de lesiones, por estos cambios a nivel de oído interno, justo en las células ciliadas internas. También hay una pérdida de células ciliadas internas, junto con las externas, y bueno, esto también impacta en lo que es el procesamiento de la bioconducción o transducción bioeléctrica. También a nivel del sistema auditivo central, ¿sí? Todo el relevo que veíamos del nervio auditivo a nivel de tallo, tálamo, corteza, puede haber también un deterioro a nivel neuronal. Y esto hablando puramente del envejecimiento, pues existen procesos oxidativos que van deteriorando estos cambios o estos procesos de función a nivel de la transducción del estímulo por conducción central de todos estos relevos de la vía auditiva, y eso también permite que se afecte y que haya una alteración en la transmisión o en las redes de estas fibras nerviosas que atraviesan todos estos relevos hasta llegar a la corteza temporal. Y como les comentaba, muchos de estas personas en este grupo etario pueden tener enfermedades agregadas como la diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, generalmente es la tipo 2, la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, la artritis reumatoide o algún otro proceso importante que se da en esta cuestión de estas patologías. La fisiopatología pues también va a impactar en esta transmisión y en los procesos de mielinización y conducción nerviosa. Los medicamentos que se utilizan generalmente para tratar estas enfermedades también tienen efectos colaterales que pueden ser ototóxicos o pueden impactar en los procesos también de mielinización, y pues esto también se abona o se agrega a estos cambios a nivel celular, ¿no? En el sistema nervioso. Podemos hablar que la hipoacusia por envejecimiento en esta etapa denominada presbiacusia por adultos mayores se sigue estudiando porque generalmente es asociado a un problema periférico, que sea una pérdida auditiva de tipo periférico por afección nada más o compromiso del órgano de Corti. Sin embargo, veíamos estas vías aferentes y eferentes que en cualquier momento pueden ser afectadas y las funciones comprometidas para todos estos procesos tan complejos a nivel central. Entonces también podríamos estar hablando de una presbiacusia central o una pérdida auditiva de tipo central en esta etapa de adultos mayores. Aquí podemos también, si nos vamos hasta corteza cerebral, ¿sí? Las áreas cerebrales involucradas en este procesamiento auditivo central, como es área auditiva primaria, secundaria y áreas de asociación, van a generar también cambios en las diferentes capas, sobre todo en la capa 3, en la capa 4, bueno, dependiendo también de la región, y las conexiones que pudieran tener estas zonas con otras áreas a nivel cerebral, como es el fascículo arcuato, o también se han encontrado cambios por pérdida o también se denomina hipotrofia o atrofia cortical, y que las funciones a este nivel, bueno, también se vean comprometidas. Y esto, bueno, puede asociarse también a, bueno, estudios que se han realizado en personas en este grupo de edad, aquellas que tienen una pérdida auditiva que no ha sido resuelta, puede condicionar a problemas cognitivos que pueden evolucionar inclusive hasta una demencia. Entonces es importante cuando se diagnostique o se detecte el problema auditivo, se pueda generar una compensación a través de una intervención para que toda la vía auditiva se mantenga activa y no se pierda esta función, que a veces personas pueden tener años con esa deficiencia auditiva sin ser tratada, y pues genera ya una involución de muchas estructuras debido a la falta de estimulación y o de la poca estimulación que pudiera llevar al percibir algunos sonidos solamente,
que si estuviera corregida esta audición o este umbral auditivo y permita mantener activas a todas estas vías, a todas estas redes neuronales, tanto a nivel cortical como subcortical. Entonces hay que hacer una detección a cualquier edad. Desde etapas tempranas tenemos a los bebés, desde recién nacidos, para que se haga un diagnóstico a los 3 meses, iniciar un tratamiento antes de los 6 meses, porque por estos cambios plásticos que comentábamos que podemos aprovechar, tengan o no tengan un daño auditivo, ¿sí? Por esta incidencia de que a veces no hay factores y que puede ser 3 bebitos por cada 1000 recién nacidos vivos que tengan pérdida auditiva, es importante hacer una detección desde recién nacidos en el primer mes de vida y abordarlo en caso de que se detecte el problema por estos cambios que nosotros podemos impactar si hacemos una detección temprana a estos niveles. Y existen diferentes programas a nivel mundial. En nuestro país está el programa de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana, que desde este sexenio, 2007-2012, se abre y que está vigente en la actualidad, ¿no? Para poder hacer pruebas de tamizaje auditivo a los recién nacidos e identificar casos sospechosos y hacer una canalización a los que se requieran para estar seguros de su audición. Poder clasificar e identificar con diferentes estudios qué grado de pérdida auditiva va a tener esta persona, sobre todo por el impacto que va a tener, enfocándonos en la población adulta mayor, qué tipo de alteración va a tener en grado de pérdida y qué es lo que está comprometiendo que se dé esa pérdida para que podamos nosotros hacer una intervención. Entonces, hay que hacer una evaluación desde la parte médica, desde la parte clínica, revisar a través de diferentes estudios, valorar el funcionamiento de todas estas estructuras de la vía auditiva que nos permitan identificar dónde está el problema o cómo podemos, identificando, localizando el sitio de lesión y cómo está funcionando toda la vía auditiva, tanto central o periférica, poder identificar una intervención oportuna, como es aquí les presento un estudio de impedanciometría que se realiza para valorar oído medio, cómo se mueve el tímpano. Estas son curvas normales. Todo lo que vemos en rojo es oído derecho, en color azul oído izquierdo. Tenemos curvas planas, que esto ya es algo patológico, que nos pueda dar una idea de un procesamiento inflamatorio o de presencia de secreción o líquido en el oído medio, o una disfunción de la trompa de Eustaquio, como es el gráfico de abajo, presencia o ausencia de reflejo estapedial, que también nos va a indicar cómo está la integridad de esta vía auditiva. Estudios como audiometría, cuando la persona puede cooperar, ¿sí? Se hace un estudio de audición en una cabina zona amortiguada y se busca el umbral de audibilidad mínimo, o se hace una audiometría de la palabra hablada, que es la logoaudiometría, para identificar esta discriminación de palabras o de frases, y pues esto también son funciones a nivel de procesamiento auditivo central. Sin olvidar que pues la exploración es importante revisar, ¿no? Porque puede ser hasta un simple tapón de cerumen que pueda condicionar una pérdida auditiva y no por otra causa que pudiéramos estar sospechando, ¿no? Del envejecimiento o alguna otra patología. Hacer diagnóstico a través de otros estudios muy especializados, como ya veíamos la audiometría, el estudio de oído medio, que es la impedanciometría, los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, que nos van a dar información muy valiosa de cómo van estos relevos que veíamos de la vía auditiva, el funcionamiento, cómo está el proceso de mielinización, la conducción a nivel periférica o central, y cómo se va dando estos relevos por diferentes tipos de potenciales. Los más utilizados son los de tallo cerebral y de estado estable, pero sabemos que conocemos otra gama de potenciales auditivos que nos permiten conocer esta vía, como los de latencia media, latencia larga, los a nivel cortical, pues ya otro tipo de potenciales como son los relacionados a eventos. Tenemos este potencial que nos ha servido mucho para discriminación de sonidos, identificar desde etapas muy tempranas cómo se va dando este proceso
que es el potencial de disparidad, y que se ha comparado con estudios de neuroimagen y se ha visto su alta sensibilidad y especificidad para utilizarlo como evaluador de muchas funciones a nivel de discriminación auditiva. Pues identificando todo esto en el audiograma, ver la pérdida auditiva que tiene esta persona, pues tener como la idea de qué vamos a hacer, ¿no? Qué medidas, qué programas, si va a ser una habilitación, una rehabilitación y cómo vamos a prevenir. Hay muchas medidas de prevención que a lo mejor ustedes ya las practican desde ahorita o desde mucho antes, pero a lo mejor ahorita con muchos cambios que se han venido dando a través de la pandemia, quizá hay otras que se tendrán que hacer notar un poco más para tener este cuidado de prevención primaria, ¿sí? Que es cuando no existe todavía la presencia de un problema auditivo, se hace esta prevención primaria. Cuando empieza a haber focos rojos o factores de riesgo, hay que hacer una prevención secundaria, y esto ya implica que pudiera haber algún daño auditivo, empezar un proceso de intervención y poder dar una calidad de vida a la persona por la cuestión auditiva, ¿no?, que puede generar. Entonces, ¿para dónde ir? Pues dependerá mucho de la pérdida auditiva, de la edad en que se haya identificado, factores alrededor de la persona que nos pudieran también, que se pudieran también tomar en cuenta para ello. Lo de primera instancia, cuando ya es un problema auditivo que es irreversible y que no puede ser tratado ni con medicamentos o con un tratamiento quirúrgico que pudiera resolver su audición, pues es el uso de dispositivos electrónicos, que ya en la actualidad pues hay mucho avance tecnológico, y también el implante coclear, que es otro dispositivo que ha evolucionado y que se usa en niños y adultos y en diferentes etapas del desarrollo para tener una calidad auditiva, y esto pues es en función a cada caso, no a todos se les pone siempre lo mismo, se tiene que estudiar cada caso. En el adulto mayor pues puede ser un auxiliar auditivo, puede ser un implante coclear, que esto pues es un dispositivo, como lo ven aquí en las fotos, muy pequeñito, es una parte interna, pero también tiene su antena y la parte externa, junto con su antena interna y los electrodos que observamos aquí. Tiene su procesador de palabra y su receptor, que nos permite pues llevar la información lo mejor posible, como lo vemos aquí, los electrodos alrededor sustituyendo a la cóclea de alguna manera, por eso se le denomina implante coclear. Se coloca a través de una cirugía, un acto quirúrgico, la parte interna, y la externa, pues como la vemos acá, se quita y se pone, y se está coordinando una calibración periódica hasta llegar a la mejor audición de la persona. Y pues esto, no todos son candidatos a implante coclear, pero esto es lo que la tecnología también puede ofrecer en todas las etapas del desarrollo y en la etapa de adultos mayores también. También están los implantes de tallo cerebral, cuando a veces el problema es a nivel de tallo y todos estos relevos de la vía auditiva. Generalmente es un dispositivo que se está aplicando ya a nivel mundial en varios países, y es otra opción que puede ayudar a resolver un poco esta deficiencia auditiva a este nivel, que es ya una alteración a nivel central. Y bueno, aquí vemos algún ejemplo de implante de tallo cerebral con sus características muy similares a los de tallo, parecidas. Cómo se coloca, sí, también tiene su parte externa, su antena, su receptor, su procesador de palabras de manera externa, y lo interno también, su antena interna, sus cables que van a ir directamente a tallo cerebral y que van a llevar o suplir un poquito este tracto que esté comprometido a nivel de tallo. Pues lograr esta calidad auditiva que les comentaba. ¿Qué prevención podemos dar o tener con estos casos? Y sobre todo para llegar a etapa de adulto mayor sin tener, o lo menos posible, un compromiso en la calidad auditiva. Si ya sabemos por estadística que hay un porcentaje importante a cierta edad que podemos estar perdiendo la audición, se han hecho estudios, y estos estudios diversos multicéntricos en estos grupos de edades, haciendo como un análisis retrospectivo
de qué es lo que está pasando o qué pudo estar influyendo en factores que pudieran estar inmersos como factores como foquitos rojos que pueden detonar a un problema auditivo a futuro, o estos cambios genéticos que les comentaba, por estos antecedentes heredofamiliares, y también cuestiones propias del envejecimiento que se van a dar y que pues estamos de alguna manera pues expuestos a esos posibles cambios que vamos a, que nuestra vía auditiva va a presentar. Entonces, hay que utilizar estrategias de prevención, ¿sí? Para reducir esta deficiencia y esta discapacidad, y una de ellas es la detección temprana. Si nosotros generamos una detección temprana en etapas tempranas del desarrollo y se trata de compensar a través de esta plasticidad auditiva que comentábamos en los primeros 12 meses de vida, pues va a generar personas que tienen un umbral de audibilidad muy cercano, muy parecido a un niño oyente que no haya padecido una deficiencia, y obviamente los aprendizajes a nivel del sistema, los aprendizajes que se van dando porque se da esta estimulación del sistema auditivo, tanto periférico como central, impactará en nuestros aprendizajes a nivel cortical y de otra índole, impactando sobre todo en la parte cognitiva. Esta adquisición de la primera lengua es importante, ¿no? Con respecto a que se presentaran otras pérdidas auditivas en otras etapas del desarrollo, pues también dependerá mucho, como les comentaba, qué tanto se permita generar una función lo más cercano o muy posible a una audición normal para que estos aprendizajes se sigan dando dependiendo de la edad en que se presente la pérdida auditiva. Como les comentaba, siempre vamos a tener plasticidad auditiva durante toda nuestra vida, tengamos la edad que tengamos. En los adultos mayores, en esta población también se da con o sin presencia de daño auditivo, en menor potencialidad porque el periodo crítico de mayor plasticidad está en el primer año de vida. Sin embargo, también podemos fomentar que las neuronas y las regiones corticales y subcorticales que no se encuentran comprometidas puedan activarse y establecer redes con otras zonas para fortalecer esta función o beneficiar de la mejor manera la función y que no se pierda por esta atrofia que se puede dar por falta de estimulación. Se ha encontrado a nivel cortical, si una persona pierde la audición, un adulto, que ya ha consolidado su primera lengua, que ya ha consolidado la lengua escrita o alguna otra lengua extranjera, ¿sí? A nivel cortical se registra este potencial de disparidad que comentábamos o algún otro potencial de latencia larga y empieza a ver, sobre todo en de potencial de disparidad, empieza a perderse este potencial, se empieza a perder su morfología después de los 6 meses de que perdió la audición. Imaginando que la persona perdió la audición de manera bilateral, se ha encontrado por registros electrofisiológicos que este potencial se va perdiendo porque ya no está esta retroalimentación acústica por el input auditivo y entonces estas neuronas pierden esta función o esta propiedad de estar conectando con esta estimulación auditiva y se deprime este potencial hasta perderse si no hay una estimulación. Se han hecho varias investigaciones en donde se reactiva esta vía auditiva por el implante coclear o algún auxiliar auditivo que se corrija este umbral auditivo y el potencial de disparidad vuelve a aparecer después de varias semanas de que inicia nuevamente el input. Obviamente, mientras más tiempo se aleje o se quede el tiempo de exposición al tiempo de corrección de este input auditivo, pues la posibilidad de que vuelva este potencial o los potenciales corticales derivados de esta estimulación en menos frecuencia o menos posibilidad de que vuelvan a activarse rápidamente y que el compromiso neuronal se vea afectado o se vea impactado de mayor manera
que si el tiempo de estimulación o el tiempo en que se corrigió este input auditivo pueda corregir este umbral y empezar a activar nuevamente a todas estas vías que permitan pues continuar con la función. Entonces se reactiva esta función a nivel cortical o se declina en caso de que exista un periodo prolongado de varios meses o más de falta de estimulación, ¿no? Por lo tanto, pues es muy importante saber en dónde está la lesión, qué tipo de lesión, si es unilateral, si es bilateral, y esto pues tiene que ver también la parte de políticas públicas, políticas de salud, de qué momento nosotros podemos apoyar a la población para hacer estas detecciones y generar recursos o apoyos a través de diferentes instancias como el sector público, no solamente el sector privado, para poder hacer estas evaluaciones y que se generen servicios en la detección temprana y evaluación diagnóstica, no solo en la etapa prenatal o como está muy estipulado a nivel mundial y en nuestro país en los primeros meses de vida, sino también en otras etapas posteriores del desarrollo. Tener estos apoyos en el adulto mayor, porque a veces el peso económico también genera que atrasen esta intervención oportuna y este tratamiento temprano. El estilo de vida, la cuestión familiar, la parte sociocultural y otros factores a nivel social también pueden influir y hay que trabajar por ello para lograr mejor este manejo de prevención. No permitir que se desfase mucho el tiempo de atención en el adulto mayor, que ya sabemos que por edad pues va a tener una posibilidad de presentar un problema auditivo de diferente grado y que hay que fomentar esta cultura de buscar la salud auditiva y mantener esta salud auditiva para impactar en una mejor calidad de vida. Entonces, pues es importante seguir generando políticas públicas junto con la investigación y otros aspectos a nivel social que nos permitan desarrollar estrategias para establecer esta atención, ¿no? Aquí les represento algunas cosas que a lo mejor pueden ser muy cotidianas y que pues a lo mejor desconocemos qué tanto pueden impactar en nuestra salud auditiva como parte preventiva, como es el uso de cotonete o algún otro objeto o instrumentos que estén utilizando para introducirlos y tratar de quitarse el cerumen. Esto puede generar otros problemas, no solo de índole infeccioso, inflamatorio, sino también pueden impactar en la parte auditiva a mediano o largo plazo. La exposición al ruido, aquí lo ejemplifiqué mucho como una fábrica, engranes, pero pues el ruido ya estamos expuestos en cualquier lugar. Hay que medir los tiempos de exposición al ruido. Ahorita con la pandemia el uso de audífonos es muy importante y en qué volumen los estamos ocupando, porque parte o gran parte de la población pues los usamos para nuestras actividades diarias, no solamente para cuestión laboral, sino para cuestiones educativas, académicas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con ello, ¿sí? Y los que tengamos un riesgo de estar expuestos a ruidos intensos, pues usar protectores, ¿no? Junto con la parte de la alimentación, se ha visto que los antioxidantes dentro de nuestra dieta diaria, ¿sí? Son importantes para evitar esta parte de o prevenir de cierta manera esta parte del daño auditivo con el envejecimiento, así como para otros órganos que nos ayuda. Los antioxidantes, los omegas, la vitamina E, la vitamina D, son parte esencial y fundamental y no hacerlas a un lado porque esto fomenta mucho esta parte de, no solo para otros órganos, sino también para la vía auditiva, de establecer esta funcionalidad y ser como un factor protector para nuestra función auditiva a corto, a mediano y a largo plazo. Y pues algo importante también que se está realizando, que todavía no llegamos tanto a esta parte de resultados satisfactorios, les comentaba que pues hay muchas causas genéticas. Bueno, la terapia génica es importante, pero también la
cuestiones a nivel de investigación, se trata de buscar el cultivo de células ciliadas, ¿sí? Que eso es como que la principal causa de pérdida auditiva en el adulto mayor o por envejecimiento. Específicamente buscar este cultivo, regenerar estos tejidos de células ciliadas, específicamente células ciliadas internas y externas, bueno, específicamente, y las tecnologías con el uso de auxiliares auditivos, implante coclear de tallo, etcétera, que nos van a permitir que esta vía auditiva no se nos deteriore por si hubiera alguna presencia de daño y mantener activa a todas las redes que la componen para mejorar, bueno, esta función y mantenerla, ¿no? Y como conclusión, pues seguimos en el camino fortaleciendo este derecho a buscar la salud auditiva. Todos tenemos derecho, desde un recién nacido hasta un adulto mayor, desde el periodo prenatal, perinatal y postnatal. Y pues esto nos lleva a que es importante desde la parte científica, la cuestión académica, la parte social y de otros aspectos alrededor, la parte jurídica, buscar siempre estas opciones de fortalecer y ayudar, ¿no?, al que lo necesita. Y pues con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho su atención y bueno, ahí tienen mi correo por si requieren algún contacto, alguna comunicación. Muchísimas gracias, doctora, por esta conferencia tan interesante, además de necesaria y muy completa. Bueno, en estos momentos vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Les recuerdo que pueden levantar su manita acá en Google Meet o colocar las preguntas en el chat. Ok, doctor Javier. Muchas gracias, Alma, por tu intervención, bastante interesante y bastante enriquecedora. Sabes que en el laboratorio trabajamos con personas adultas mayores y desde una perspectiva de acceso a la salud, mi pregunta es si en la atención primaria se puede, o bueno, el médico está capacitado para llevar a cabo este tipo de pruebas audiológicas y que desde la misma atención primaria se pueda llevar a cabo, digamos, ya estrategias incluso de tratamiento para el adulto mayor, o tienen que pasar directamente a la especialidad en audiología en este caso. Sí, afortunadamente, sí, el médico general, hablando, si es un médico de atención primaria, el médico general puede ser capaz de identificar algunos problemas o sospechar en un daño auditivo. No tiene la formación para hacer estos estudios, pero sí canalizarlo a las instancias que correspondan. En el sector salud público, desde los centros de salud, que es donde está el médico general, o en la atención primaria en instituciones públicas como es IMSS, ISSSTE, ISEMIN, etcétera, está el médico familiar que también ante la sospecha es canalizar al área de audiología o desde el centro de salud también hacia los hospitales donde tengan este servicio, hablando de hospitales de Secretaría de Salud. Y ahí sí se cuenta con los estudios o las pruebas para evaluar al paciente, pero puede detectar una infección de primera instancia, un tapón de cerumen o algo que pudiera estar influyendo en su audición y quitar como que los problemas, entre comillas, más sencillos por resolver, pero cuando ya se requiere algo más complejo, hay la forma de canalizarlo. Ok, muchas gracias, pero no existen de todas formas procedimientos como de rutina, ¿no? Como se hace, por ejemplo, para medir la glicemia y todos estos aspectos, creo que no hay de rutina en este caso para la audición, ¿no? No de primera instancia, allí hay cuestionarios de que se les pueden preguntar que están estandarizados y son de alta sensibilidad y especificidad para sospecha de hipoacusia, pero no para un diagnóstico. Ok, vale, gracias. Gracias. Dejo la palabra a las colegas que quieren participar. Ok, muchas gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Adela. Creo que tuvo problema. Ya volvió. Ya volvió.
Hola, buenas tardes. Disculpe, sí, volví rápido. Bueno, doctora Almayanet, muchísimas gracias por su conferencia, realmente muy interesante. Creo que nos llevó un recorrido desde la anatomía, ¿no? Y además esta perspectiva muy global de la prevención, pues a nivel mundial, ¿no? Y de los organismos de salud en general. Entonces, bueno, muchas gracias, felicidades. Tengo muchas preguntas, en realidad no sé a cuál darle prioridad. Voy a empezar por dos cosas, básicamente. La primera, preguntarle, usted habló del riesgo que representa la pérdida auditiva como un factor de riesgo para demencia, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle, digo, esto aunado a algunas teorías o modelos de envejecimiento en donde se atribuye una parte, un gran porcentaje del deterioro cognitivo a deficiencias sensoriales en general. O sea, cuando se hacen estudios de pacientes que ya tienen deterioro cognitivo, algunas correlaciones, etcétera, se atribuyen, por ejemplo, una gran parte de estas deficiencias cognitivas a algunos procesos, ¿no? Por ejemplo, a la velocidad de procesamiento, a la inhibición, y entre ellas aparecen las pérdidas sensoriales. Entonces, yo quería ver si nos podía comentar algo al respecto. Y bueno, y otra pregunta que ya es un poco más curiosidad, ¿con qué tanta frecuencia usted ve alucinaciones musicales en presbiacusia, ¿no? Cuando una persona está, bueno, más que presbiacusia, cuando una persona está prácticamente quedándose sorda, vemos este fenómeno de las alucinaciones musicales, ¿no? Justamente creo yo, o la explicación que conozco es que la corteza, al dejar de recibir aferencias auditivas, pues se crea esta información, ¿no? Y esto deriva en estas alucinaciones musicales. Entonces yo he visto pacientes, a mí me han llamado a hacer evaluaciones cognitivas de pacientes que empiezan a tener este fenómeno, ¿no? Y justamente cuando hacemos la evaluación cognitiva, pues es gente totalmente consciente de estas alucinaciones y generalmente con la cognición conservada. Entonces, si nos pudiera explicar el origen de este fenómeno y no sé si usted tiene experiencia o datos en la frecuencia de aparición del fenómeno. Gracias. Bueno, de la cuestión de alucinaciones, bueno, empiezo al revés. De la cuestión de alucinaciones, sí es muy complejo porque aquí se tendría que ver, bueno, se refiere más a una patología psiquiátrica, esa es mi duda, o es cuestiones del envejecimiento. No, bueno, pensé que quizás conocía el fenómeno cuando un adulto mayor en general, bueno, lo he escuchado, visto, descrito en adultos mayores, tiene una pérdida muy importante de audición, puede empezar a presentar alucinaciones específicamente musicales, o sea, son pacientes que ya no escuchan, bueno, tienen, insisto, una pérdida auditiva importante, pero empiezan a referir que oyen música a alto volumen, ¿no? Dicen, oye, diles a los vecinos que por favor le bajen a la música porque no pude dormir, ¿no? No me dejaron dormir. Entonces, este fenómeno está descrito en los libros de Oliver Sacks, ¿no? En Musicofilia. Que describe estas alucinaciones, y él dice que es la corteza cerebral al dejar de percibir aferencias reales, porque ya el oído ya no transmite esta información, el cerebro se crea estos estímulos auditivos, ¿no? Y es similar a lo que ocurre con la pérdida de la visión y el síndrome de Bonnet, donde las personas empiezan a tener también alucinaciones visuales, pero con ciertas características, ¿no? Ven deformada a las personas de mayor tamaño o de menor tamaño o con ciertas deformaciones, y la gente es totalmente consciente de ellas. O sea, no es una patología psiquiátrica, sino un fenómeno sensorial. Ok, sí. Aquí la cuestión puede ser mucho a nivel de corteza auditiva primaria. Bueno, de la cuestión de lo que se ha reportado, lo que me ha tocado a mí revisar, una es una vía a nivel central de tipo periférico, pero, perdón, una es la vía periférica por tipo de neuropatía, es decir, hay una lesión a nivel del nervio auditivo que puede ser una cuestión degenerativa, y esto genera, nosotros le llamamos un fenómeno de reclutamiento, y este fenómeno de reclutamiento puede dar una cuestión de distorsión o percepción o de los sonidos que está
de alguna manera escuchando, los pacientes refieren hiperacusia o también una cuestión exagerada, aunque el estímulo se esté pasando a una cierta intensidad, el nervio auditivo procesa de manera disfuncional la cuestión de intensidad y la cuestión de temporalidad también a nivel de corteza por esta parte de la disfunción a nivel de la neuropatía, que puede ser no solamente solita, aislada, el nervio auditivo, sino que esté también a nivel de tallo, un componente a nivel de, que nosotros le denominamos trastorno de procesamiento auditivo central, y que esto condicione a esta hiperacusia y a esta distorsión de cómo percibe el sonido, que inclusive puede ser muy molesta. La adaptación de auxiliares auditivos con los pacientes o con las personas que tienen estos datos es muy compleja, porque aunque uno quiera amplificar o modular la respuesta a través del auxiliar o de algún dispositivo electrónico, principalmente son los auxiliares, no llega a resolver todo el problema por esta cuestión de la neuropatía, tanto periférica y con compromiso de procesamiento auditivo central. Ahora, específicamente a nivel de corteza, lo que se ha visto es la temporalidad, lo que se ve comprometida, el retardo o el tiempo que tarda en llegar el estímulo y que se procesa, es ahí donde llega mucho el efecto. Ahora, la cuestión de la parte de que pudiera tener alucinaciones también puede ser por cuestiones a nivel de corteza, que pueda tener en su memoria auditiva y que ya no, de alguna manera no está, o sea, el efecto que no se está percibiendo, pero tiene guardada esa información en la memoria auditiva y da este fenómeno también de como si estuviera escuchando algún tipo de música, ¿no? Algún tipo de tono, más si estuvo expuesto a esos aprendizajes. Hay personas que estuvieron educadas en la música y pueden perder la audición y pueden recordar de alguna manera los sonidos tan claros como si los estuvieran percibiendo, y pueden inclusive escribir música, ¿no? Pero esto es más como un aprendizaje previo, ¿no? Que haya tenido y donde tengan estas cuestiones de memoria auditiva que estén ahí guardadas y que saquen esta información, ¿no? Creo que eso de lo que me ha tocado revisar es lo que he visto. Algo que manejamos mucho en el adulto mayor es lo que es el acúfeno o tinnitus, que eso es otro, no es una alucinación como tal, no se maneja como una alucinación, pero es algo subjetivo, en donde sí es una percepción de un sonido determinado que lo pueden asociar a algún sonido familiar y puede ser de diversa intensidad. Y esto, cuando hace un daño auditivo, porque también hay que identificar si es por la vía auditiva o es otra causa la que está generando esa percepción, generalmente son por lesiones a nivel de órgano de Corti, regiones a diferentes niveles, en regiones basales o apicales de la cóclea, y que más bien ellos manifiestan ese tinnitus. Algo que ha sido muy evidente es cuando hacemos un estudio que se llama acumetría, que es para medir con los diapasones, y también hay otro procedimiento que nos ayuda a detectar más o menos en qué intensidad lo que está el acúfeno, la medición del acúfeno, y generalmente muchos de los acúfenos son en frecuencias altas. Y cuando se compara con los estudios audiológicos se ven regiones o lesiones a ese nivel. Entonces a veces uno puede quedar con la duda, ¿cómo está percibiendo un sonido si tiene una lesión ahí, ¿no? Cómo se da este fenómeno o este proceso de percibir ese sonido, si justo en esas regiones es donde tiene mayor pérdida. Pero esto también es por esta cuestión de desorganización a nivel sensorial que puede tener el órgano de Corti en esas regiones, y que de esta manifestación o esta percepción, que es subjetiva porque es muy compleja identificarla con algún estudio, del acúfeno o tinnitus, ¿no? Que pudiera manejarse también. Muchas gracias, doctora.
Gracias, doctora Adela. Bueno, Regina García pregunta, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacerse un estudio auditivo? Y también nos pregunta si hay diferencias de género en la pérdida auditiva. Pues en cuestiones de tiempo, lo ideal es que todos por derecho, bueno, ya quizá a lo mejor a nosotros ya no nos tocó, pero es un derecho a todo bebé que se le haga el estudio auditivo, es su derecho. Esto ya está legislado por la Ley General de Salud en el artículo 61. Específicamente dice que hay que tamizar, hacer el estudio de tamiz auditivo a todo bebé de manera gratuita, y en muchos sector salud, el sector salud tiene esta posibilidad, sean derechohabientes o no al IMSS, al ISSSTE o a otra institución, pueden acudir a hacer esta prueba de tamiz auditivo. Y ya se derivará en caso de que se detectara algún problema. Pero ese es su derecho. No hay sanción de que si no los llevan los tutores o padres de los pequeñitos a hacer esta evaluación, no hay sanción, no está regulada esa parte, pero sí es un derecho, ¿no? Que ahí todos tendríamos que cubrir. Es como la cartilla de vacunación o el tamiz metabólico, es como un derecho a la salud auditiva también. ¿Qué pasa después? Los que no pasamos por ese beneficio del tamiz auditivo, pues yo creo que en cualquier momento es bueno revisarse. Es como cuando vamos a checarnos la vista. Quiero ir a checarme a ver cómo estoy. Entonces, cualquier momento, si nadie de aquí en el auditorio se ha hecho un chequeo en la audición, sería un buen momento de revisarse, y más si tienen alguna molestia o algún problemita o algo, que hayan identificado alguna cuestión. Después de que se hace el primer estudio de audición, si sale normal, no es necesario volver a repetir cada año, a menos de que hubiera alguna molestia, y tener las medidas preventivas que comentábamos, ¿no? Pero si sale con un problemita de salud del oído, aunque sea mínimo de un oído del otro, sí se recomienda dar seguimiento, y aquellos que generalmente es una lesión mínima, que no se requiere un manejo un poquito más de intervención con algún dispositivo auxiliar o tratamiento con medicamentos, pero si ya se identifica una pequeña lesioncita por ahí, es como la vista, hay que estarse checando cada año, ¿no? Cuando ya tenemos un problema visual, checar, o antes en caso de que hubiera alguna molestia mayor. Ahora, a veces escuchamos bien, pero tenemos zumbido de oídos o acúfeno o tinnitus, que es lo que es su nombre técnico, ¿no? Siempre es importante revisarse. Eso no está dentro de la fisiología normal del oído, estar escuchando ruiditos o estas cuestiones que comentaba la doctora Adela, ¿no? De percibir algunas otras cosas que a lo mejor no nos dábamos cuenta, y cuando está todo tranquilo percibimos algo. Siempre es importante revisarse. ¿Por qué? Porque a veces no es por asustar, pero simplemente a veces empieza un problema delicado con un zumbidito de oídos. O a veces damos como, es como que es algo que no tiene importancia o relevancia, cuando sabemos que la audición pues es muy relevante para muchas cosas, ¿no? Si yo les dijera ahorita a ustedes, pónganse taponcitos en un oído, con uno, y quédense así todo un día, van a sentir la diferencia. Inclusive hay malestar general, puede haber dolor de cabeza, desorientación, por la cuestión de la simetría acústica o de cómo estoy percibiendo el sonido. Entonces sí es muy importante que no dejen pasar esta parte, ¿no? Siempre es un buen momento de evaluar. Si sale todo bien, seguir las recomendaciones nada más del especialista, y aquellos que sí requieren, pues estar en su seguimiento, su control, ¿no? Lo importante es detectar el problema si es que lo hay, y mientras más pronto se puedan dar más opciones a un manejo o a detectar algún otro problema que pudiera estar dando ese síntoma o esa molestia, ¿no? Ok, también nos pregunta si hay diferencias de género en la pérdida auditiva. Diferencias de género, sí. Para la pérdida auditiva, en por cuestiones de riesgo de trabajo, es más común encontrar pérdidas auditivas en hombres que en mujeres. La proporción, no hay una proporción así clara,
pero sí es por las actividades laborales, ese es el factor. Generalmente el hombre tiene más exposición a ruidos intensos que la mujer y es más factible o más lábil que se pueda identificar un problema auditivo. Por cuestión genética, no, a menos que tenga una carga genética. Hay patologías auditivas o patologías que condicionan hipoacusia, que sí, por la cuestión genética, hay predominio más de hombres o de mujeres, como la autoesclerosis, que se da más frecuente en mujeres, en adultos jóvenes, y que se incrementa con los embarazos, pero también se presenta en los hombres, pero en menos proporción. Ese tipo de patologías así, pero así por cuestiones de envejecimiento, por la cuestión o la relación laboral, pero que exista una relación ya propia de que hay más mujeres que hombres por simple envejecimiento, no, a menos que haya una condición genética. Y lo que se asocia en la cuestión laboral es más frecuente en hombres, pero por este factor. Ok, muchísimas gracias, doctora. Yo tengo algunas preguntas que creo que, voy a dar tiempo también para que otras personas participen, en lo que yo formulo mis preguntas. Tiene que ver, por ejemplo, con, usted mencionaba el consumo de medicamentos ototóxicos como uno de estos elementos precisamente que influyen en la pérdida auditiva, ¿no? En la presbiacusia. Ahora, yo me preguntaba, por ejemplo, bueno, son tres preguntas, ¿no? Están todas relacionadas. Primero, ¿cuáles son los síntomas de la pérdida auditiva por consumo de estos medicamentos? ¿Cuáles son, si nos podría decir cuáles son algunos de estos medicamentos? Y la última pregunta ¿es este daño permanente? Bien, sí, por ejemplo, la cuestión de los medicamentos que pueden ser tóxicos al oído y que son administrados, los primeros síntomas que pueden dar no son inmediatos. Desafortunadamente se han encontrado casos que se administran, son el grupo de los aminoglucósidos. Este grupo de medicamentos generalmente son medicamentos que se utilizan para ciertas infecciones, es decir, son antibióticos de este grupo. Los más frecuentes, y a lo mejor ustedes pueden haberlos escuchado por ahí, o inclusive que se los hayan administrado en algún momento, es amikacina y gentamicina. Estos medicamentos son cocleotóxicos y vestibulotóxicos, o sea que afectan a la cóclea y al vestíbulo, la parte vestibular. A veces depende de cada persona, de la susceptibilidad de cada persona. No quiere decir que a todos nos haga daño estos medicamentos. Son medicamentos que a muchas personas les han puesto, son parenterales, son intramusculares, generalmente se aplican así y se indican para infección de vías urinarias o de infecciones gastrointestinales principalmente, aunque me ha tocado ver también por infecciones de vías respiratorias, pero no se indican eso normalmente. Y tiene que ver mucho la susceptibilidad. Hay varios estudios de investigación en donde aquí tiene que ver con una cuestión de herencia mitocondrial. Esta herencia mitocondrial se aparece este código, este gen, nos habla de una susceptibilidad a estos aminoglucósidos. Quiere decir que si aquí nos hicieran una prueba y nos buscaran este gen, en esta parte de nuestras mitocondrias, se observaría, o sea, este material genético dentro de que está en nuestras mitocondrias, se identificaría quiénes sí son susceptibles y quiénes no, y a quiénes mejor así como los alérgicos a la penicilina, ¿no? Mejor no se lo pongan. Desafortunadamente todavía no hay una prueba clínica así de laboratorio que diga yo me voy a hacer mi prueba a ver si soy susceptible o no. Hay algunas cosas que todavía están en investigación, pero se ha visto que las personas que llegan a tener esta susceptibilidad a veces hasta después de 6 meses de haber sido aplicados estos medicamentos llegan a perder la audición. O sea, a veces no es tan inmediato y lo primero que manifiestan es o acúfeno y pérdida auditiva. Eso es lo que se refiere más de la sintomatología. Y a la hora de evaluar, pues podemos encontrar pérdidas auditivas importantes hasta pérdidas profundas. Y el efecto, como les comentaba, no es así inmediato, a veces puede ser un poquito a largo plazo
o puede ser al mes o inmediato a varias dosis. Nos ha tocado ver casos de que a veces unas 3, 4 inyecciones de dosis pueden generar pérdida auditiva cuando a otros les aplicaron hasta 24 inyecciones y como si nada, ¿no? Durante un periodo determinado. Entonces también esta cuestión es muy variable, tiene que ver también la cantidad del medicamento, pero también la susceptibilidad a él. Esa es una parte. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ay, se me fue. Pues sí, si era, por ejemplo, si el daño es permanente. Era la última. En el caso de los ototóxicos, como estos medicamentos, generalmente sí es una secuela, o sea, queda como una secuela. Hay otros medicamentos que también se consideran tóxicos, pero son de efecto temporal cuando se sobredosifican. Estos medicamentos son los antiinflamatorios no esteroideos, como el caso del paracetamol famoso, pero aquí es no porque la dosis adecuada, sino cuando tomamos en exceso esos medicamentos o nos sobredosificamos. También pueden ser medicamentos que son diuréticos. Eso también, estos medicamentos diuréticos pueden, pero esto afortunadamente el efecto es temporal y si se recupera suspendiendo el medicamento, vuelve otra vez esta parte auditiva afortunadamente, pero la parte de los aminoglucósidos, que son principalmente estos dos los más utilizados, estos dos medicamentos, sí llegan a dejar una secuela. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta de Virgilia Marta Compán, que nos pregunta si existe algún tipo de testimonio de si en los sueños hay también un cambio auditivo o al contrario, si en el sueño se conservan los sonidos, voces, música intactos. Interesante pregunta. Sinceramente no tengo una respuesta así como tal, pero me voy a dar a la tarea de investigarlo, esta parte. A través de la cuestión de fisiológica que pudiéramos nosotros tener, si lo pudiéramos explicar de esa manera, el oído nunca termina, o sea, siempre está funcionando. Entonces aquí tendríamos que ver desde varias perspectivas porque es uno de los sentidos que se pierde o es el último que se pierde. Y muchas personas que estuvieron, a lo mejor esta información puede ser útil en estado de coma o en estado vegetativo y por alguna cuestión vuelven o regresan, se refiere que siempre hubo actividad auditiva y siempre estuvieron escuchando, aunque otras funciones sensoriales no. De hecho, los estudios de potenciales auditivos se utilizan para identificar si hay muerte cerebral o no, aparte del electroencefalograma. Entonces, si nosotros hacemos potenciales, estamos evaluando estructuras subcorticales a nivel, o sea, potenciales auditivos de tallo cerebral, y si todavía hay actividad a este nivel, pues nos habla de que todavía en esta cuestión hay función, ¿no? A nivel del sistema nervioso. Sin embargo, pues sí, es muy interesante la pregunta, habrá que indagar. Pero bueno, desde la parte funcional o fisiológica, pues siempre estamos escuchando todo el tiempo. Entonces, ¿qué tanto puede estar influyendo los estímulos acústicos a nuestro alrededor con los sueños, con lo que estamos soñando, ¿no? Hay personas que nunca sueñan, ¿no? Bueno, refieren no soñar más bien, ¿no? Pero están alertas en la parte auditiva, ¿no? Y a veces no sé si ha pasado que están en un sueño y están como que mezclando lo que están percibiendo, despiertan y está ese estímulo. Entonces también influye, ¿qué tanto influyó ese estímulo en mi sueño? O si realmente esta otra parte que comentan, hay variantes, ¿no? Que sería muy interesante, lo voy a investigar. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ahora nos gustaría, antes de finalizar, hacer entrega de la constancia a usted. Un momentito. Ok, muy bien. Pues el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, a través del Laboratorio de Psicología Cognitiva, otorga el presente reconocimiento a la doctora Alma Yanet Moreno Aguirre por su participación como ponente con la conferencia
conferencia Prevención y Atención Temprana para mantener una calidad en la audición durante el envejecimiento, en el marco del primer ciclo de conferencias virtuales hacia una mirada integral sobre la vejez, impartida el día 25 de octubre de 2021. Firma el doctor Juan Carlos González González, director de nuestro centro, y también el doctor Javier Sánchez López, responsable del área de psicología cognitiva de nuestro centro. Le reiteramos nuevamente a la doctora su tiempo, su presentación, que ha sido muy interesante, muy completa, muy importante. Y bueno, les recordamos que, más bien les informamos a todos los que están presentes que el siguiente mes tendremos también otra conferencia, por supuesto, va a estar muy interesante. Les pedimos que se mantengan atentos en la página web de nuestro centro. Esta conferencia va a estar relacionada con la actividad física, o sea, en la realización de actividad física en el envejecimiento. Así que la invitación está hecha, compañeros. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, un gusto y un honor de compartir con ustedes este foro. Muchas gracias, Alma. Bonita tarde a ti y a todos. Igualmente. Buena tarde. Gracias a todos los que asistieron.